y residuos de envases. Como muchos sabréis, este reglamento todavía no está en vigor. De hecho, el contenido del presente webinar, tanto las obligaciones como las prohibiciones como los objetivos que vamos a comentar hoy a lo largo de esta jornada, las hemos extraído de este borrador. Y a pesar de que no esté en vigor y que sea un borrador que puede ser susceptible de modificaciones, nos parecía buen momento poder transmitiros toda esta información ahora, antes de su publicación definitiva y de su entrada en vigor, porque sí que es cierto que entendemos que, aunque luego en la publicación definitiva pueda haber pequeñas modificaciones respecto al contenido del borrador que vamos a comentar hoy, las modificaciones que pueda haber no creemos que van a ser sustantivas, ¿vale? No creemos que van a ser muy relevantes, puede haber pequeñas modificaciones, pero bueno, en principio seguramente todo lo que comentemos hoy se va a publicar en el instrumento legal definitivo, ¿vale? El momento creíamos que era idóneo ahora, primero, para que os vayáis un poco preparando para cuando este instrumento legal ya está en vigor. Ay, me oigo con eco. Vale. Y sobre todo porque es cierto que, como ha comentado Iván, nos han llegado muchas dudas de cómo se va a compatibilizar el contenido de este reglamento, las nuevas obligaciones que establezcan, con las futuras obligaciones, sobre todo en torno al marcado e información que contiene actualmente el Real Decreto de Envases, ¿vale? Ya sabéis que el Real Decreto de Envases, como comentábamos en el webinar anterior, va a traer nuevas obligaciones que van a entrar en vigor el 1 de enero del 2025, y sí que es cierto que, sobre todo en las últimas semanas, según se va acercando la fecha de final de año, nos vamos encontrando con muchas consultas de muchas empresas que nos están diciendo, bueno, a mí cómo tenemos que plantearlo, ¿no? Si me están diciendo que para el 1 de enero de 2025 a nivel nacional tengo que cumplir con estas obligaciones, pero luego, por otro lado, estoy viendo que la publicación de un reglamento europeo es inminente, que en principio va a entrar en vigor a final de año y que puede traer nuevas obligaciones. ¿Cómo compatibilizo yo estas cuestiones, ¿no? ¿A qué tengo que hacer caso? ¿Me pongo ya en marcha las medidas para cumplir con las obligaciones del Real Decreto de Envases o espero a que entre el Reglamento Europeo de Envases? Bueno, pues el objetivo de este webinar es solucionaros un poco esta duda, ¿vale? Como veréis, y os adelanto ya esta cuestión, aunque luego pues os lo comentaré más profundamente, aunque se espera que el Reglamento Europeo de Envases entre en vigor a finales de este año, no sabemos exactamente la fecha. En septiembre nos llegó información de que se iba a publicar en octubre. Seguimos sin que esté publicado. Esperamos que para noviembre, diciembre ya esté publicado, pero ya sabéis que en estas cuestiones no podemos asegurar nada porque sabemos cómo funciona, hay muchos factores que influyen y es posible que incluso se publique y entre en vigor a lo largo del año 2025. Pero bueno, en principio está previsto para que entre en vigor en los últimos meses del año, ¿vale? Antes de que finalice el año. A pesar de ello, queríamos comentaros que, como ya veréis a lo largo de la presentación y del contenido del webinar, muchas obligaciones, por no decir casi la totalidad, así como los objetivos y las prohibiciones que comentemos, no van a entrar en vigor en el momento en el que entre en vigor el propio Reglamento Europeo de Envases, ¿vale? Al final el legislador entiende que los objetivos y las obligaciones que incluye el reglamento son bastante ambiciosas y, bueno, pues por parte de los entes que vais a estar obligados a cumplir con estas cuestiones, vais a tener que hacer bastantes cambios y justamente por eso pretende publicar el reglamento, pero determinar un plazo, un margen de tiempo para que las empresas podáis ir poco a poco adaptándoos a las obligaciones que recoge, ¿vale? Entonces, por eso, bueno, no está mal, aunque todavía no haya entrado en vigor, saber cuáles son esas obligaciones, prohibiciones y objetivos ahora, para que vayáis poco a poco a vuestro ritmo adaptándoos, para que en el momento en el que esas obligaciones concretas ya vayan entrando en vigor a lo largo de los años, pues que ya tengáis todas las medidas previas y toda esa adaptación hecha con antelación y que no os pille el toro y que podáis ser susceptibles de que os impongan una sanción, ¿vale? Bueno, ¿cómo vamos a estructurar el webinar? Vamos a hablar muy brevemente de cuál es la problemática, sobre todo para mostraros por qué desde la Comisión y el Parlamento Europeo se ha decidido poner en marcha este instrumento legal. Hablaremos, como siempre solemos hacer en los webinars que llevamos a cabo desde el Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente de ADESA, de ese marco normativo. Yo creo que es muy importante, sobre todo para ponernos un poco en contexto, ¿no? De qué es lo que ha habido detrás, cuál es el trabajo que ha habido detrás a nivel normativo y por qué estamos en este punto, por qué esta norma va a entrar en vigor y por qué nos va a aplicar de esta manera. Hablaremos también muy brevemente de las etapas y la situación actual en la que está el Reglamento Europeo de Envases, aunque ya os lo he avanzado un poquito, nos meteremos un poco más a fondo con esta cuestión. Muy brevemente también los objetivos generales de la norma y a qué envases aplicará.
y pasaremos ya en profundidad a analizar las novedades de este reglamento, ¿vale? Donde comentaremos en 5 ejes de acción sobre los que gira este reglamento cuáles son esas obligaciones, esas prohibiciones y cuáles son esos objetivos que recoge, ¿vale? Y también para cada uno de esos ejes de acción hablaremos de cómo influye en el actual Real Decreto de Envases español y cuáles son las medidas que se pueden dar desde el ordenamiento jurídico interno, ¿vale? Para adaptarse a estas obligaciones que recoge el reglamento, que es bastante importante. Y luego os hemos preparado, como siempre hacemos, un resumen para que tengáis claros los plazos, las obligaciones, cuándo van a entrar en vigor, etcétera, diferenciado por cada una de estas líneas de acción, ¿vale? Bueno, la problemática de los residuos de envases. Seguramente muchos y muchas ya seréis conocedoras de esta cuestión, pero estos dos gráficos son el punto de partida por el que el legislador europeo ha decidido poner en marcha un instrumento legal centrado en la prevención, reducción, reutilización, reciclaje y reciclado de los residuos de envases. En la gráfica de la izquierda podéis ver cómo ha sido el aumento, mejor dicho, de los residuos de envases que generamos los ciudadanos de la Unión Europea. ¿Vale? Hace aproximadamente 14 años, que son los datos más antiguos con los que contamos, en el año 2012 cada ciudadano europeo medio generaba alrededor de 155 kilos de residuos de envases a lo largo de un año. Es una cifra bastante alarmante. La problemática es que esta cantidad de envases que generamos en nuestros hogares por persona, per cápita, ha ido aumentando a lo largo de los años. Y en el año 2021, que son los últimos datos que tenemos, ya cada ciudadano europeo generaba una media de 189 kilos de residuos de envases per cápita. Por lo tanto, ya veis que ha habido un aumento de unos 30 kilos aproximadamente per cápita de generación de residuos de envases. Esto es una cifra muy alarmante y es muy alarmante también el ritmo en el que está creciendo esta cuestión. Entonces, se están poniendo medidas no solo para que los propios consumidores seamos conscientes de esta cuestión, sino también pues, os están obligando a vosotros, las empresas, a tomar medidas para que pues se evite este crecimiento, incluso se puede ir disminuyendo, ¿vale? Esta cantidad tan alarmante de residuos de envases que generamos actualmente en la Unión Europea. A la derecha os he puesto una gráfica que a mí me ha resultado muy interesante y ahora os explico por qué. Nos muestra los residuos de los envases que son generados en la Unión Europea por material de envase, ¿vale? En total ya veis que en el año 2021 se generaron nada más y nada menos que 84 millones de toneladas de residuos de envases. Es una cuantía pues, bastante alta. Pero si os fijáis, diferenciándolo por material, del papel y cartón llega casi al 40% del total de los residuos de envases. En cambio, el plástico solo, por decirlo de alguna manera, alcanza el 19%, el vidrio el 18,5%, la madera el 17,1%, el metal el 4,9% y otros materiales el 0,2%. A mí me ha parecido relevante esta gráfica porque ya vais a ver a lo largo del webinar que la mayoría de los objetivos y muchas prohibiciones y obligaciones que recoge el Reglamento Europeo de Envases lo hace centrándose sobre todo en el plástico, ¿vale? En los envases de plástico, lo veréis a continuación. Entonces, bueno, pues considerando que el papel y cartón duplica la cantidad de residuos frente a los envases de plástico, es interesante, ¿no? Sobre todo porque nos hace plantearnos el por qué. El por qué si el plástico los residuos de envases de plástico son la mitad que los del papel y cartón, ¿por qué se está centrando tanto el Reglamento Europeo de Envases en tratar de prevenir el plástico e ir tratando de que la fabricación de estos envases cambie de material, ¿no? De plástico a otro tipo de materiales? Bueno, pues está claro que es pues, por su impacto en el medio ambiente y sobre todo el mal uso, ¿no? que se hace y la falta de gestión que se hace sobre este material. En esta gráfica, también muy brevemente, para que veáis un poco cómo ha sido la evolución a lo largo de los años, nos muestra los residuos de envases que se han generado desde el 2010 hasta el 2021, así como los que se han reciclado, se están reciclando, y los que se pueden recuperar. Como veis, los residuos de envases generados han aumentado exponencialmente también en los últimos años, y aunque haya aumentado también la cantidad de envases recuperados y reciclados, este crecimiento no ha sido al mismo ritmo, ¿vale? A pesar de que se recupera y se recicla más que en el año 2010, la cantidad de residuos de envases generados ha aumentado a un ritmo mucho más elevado. Por lo tanto, nos muestra que hay
aparte de una mayor generación de residuos de envases, una menor capacidad de recuperación y de reciclado, ¿vale? Y por este mismo hecho, pues el legislador europeo ha decidido poner en marcha este instrumento legal, ¿vale? Para mostraros un poco el marco normativo en materia de envases en España, aunque seguramente todos lo conocéis, porque además nos metimos a fondo en el webinar anterior, sobre todo para que sepáis, cuando hablamos de cuál va a ser la influencia de este reglamento en el ordenamiento jurídico nacional, que sepáis de qué norma estamos hablando, ¿no? A nivel nacional. En el año 2020, a nivel nacional, se empezó a trabajar la Estrategia Española de Economía Circular, y en el año 2002 entraron en vigor dos normas. En abril del 2022 entró en vigor la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que ya nos daba ciertas pinceladas sobre la responsabilidad amplia del productor y nos hablaba del impuesto al plástico, la nueva medida fiscal que gravaba aquellos envases de plástico de un solo uso. A finales de ese año, el 28 de diciembre del 2022, entra en vigor el Real Decreto de Residuos de Envases y Residuos de Envases, ¿vale? Que es el decreto que actualmente tenemos en vigor junto con la Ley de Residuos y sobre la cual se va a ver afectada de alguna manera por estas nuevas obligaciones, prohibiciones y objetivos que va a traer el Reglamento Europeo de Envases, ¿vale? Entonces, para que sepáis de qué norma nacional estamos hablando y cuáles son las normas que se pueden ver afectadas por este nuevo instrumento legal. A nivel europeo, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, lo que se trata, lo que se está tratando a lo largo de los años es transicionar de una economía, de un sistema económico lineal a un sistema económico circular, ¿vale? Entonces, al principio esto se trataba de una manera mucho más general o mucho más global, y ahora justamente por este objetivo, ¿no?, de transicionar hacia ese sistema económico circular, se está poniendo ya el foco en los envases, ¿vale? Y por eso este reglamento trata exclusivamente de los envases. Al final, el modelo económico circular, me imagino que ya muchos y muchas lo conocéis, trata de reducir la extracción de materias primas, trata de reducir los residuos de los envases o de los productos que se generen, y de esta manera trata también de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan no solo en la extracción de materias primas, sino también en ese proceso de producción o de transformación, y también en el proceso de gestión de los residuos, ¿vale? En este caso, de los residuos de envases. ¿Cuál ha sido un poco la evolución a nivel europeo para llegar al punto en el que estamos ahora y para que desde hace 2 años el legislador europeo decidiera poner en marcha un instrumento legal como es el Reglamento Europeo de Envases? Lo mismo que dije en el webinar anterior, esto no ha caído del cielo de repente, se lleva trabajando muchos años a través de la implementación de estrategias de economía circular, como acabo de comentar. No voy a entrar en todos estos instrumentos legales que se han ido incorporando a los ordenamientos a lo largo de los años, pero bueno, para que veáis que se lleva trabajando desde el año 2015 a través del Plan de Acción para la Economía Circular. En el año 2018 se publica la Estrategia de Plásticos. Ese mismo año se publica la Directiva de Vertidos de Residuos y de Envases. Un año más tarde entra en vigor la Directiva de Reducción del Impacto de ciertos productos de plástico en el medio ambiente. En el 2020 ya sabéis que entró en vigor y se publicó el famoso Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que sienta las bases de todos los instrumentos legales en relación a la reducción de impacto ambiental que veremos a partir de ahora en el ámbito europeo, y que, por supuesto, este borrador del Reglamento Europeo se sustenta en esos pilares básicos, ¿no?, que deja el Green Deal en vigor. Entonces, al final, para que veáis un poco cuál es la evolución, ¿vale? Que esto se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo. No es una cuestión que haya caído ahora del cielo, como he dicho, para que no se siga evolucionando, y esto va a ir increciendo, ¿vale? Todas estas normas van a ir increciendo, cada vez va a haber más requisitos, con el objetivo, ya os digo, de transicionar del actual sistema económico lineal a un sistema económico circular. Por lo tanto, esto va a traer necesariamente bastantes cambios en nuestro sistema de consumo, y aparte de llevar a cabo campañas de concienciación a los consumidores, como es lógico, pues también va a tener como consecuencia que vayan a entrar en vigor numerosas normas que vayan ayudándonos, ¿no?, a las empresas a también ser parte de esa transición y ayudar a impulsar esta economía circular. Vale, ¿cuáles son las etapas y cuál es la situación actual del Reglamento Europeo de Envases? Lo que os decía antes, el Reglamento Europeo de Envases se lleva trabajando bastante tiempo, ¿vale? Es cierto que en los últimos meses, me atrevería a decir que a lo largo de este año, del 2024, hemos empezado a oír hablar sobre este instrumento legal, pero realmente lleva sobre la mesa aproximadamente 2 años, ¿vale? Algo más de 2 años. Como veis, en noviembre del año 2022, hace justo 2 años, se presentó la propuesta de la Comisión.
Un año y un mes más tarde, en diciembre del 2023, se presentó la propuesta del Parlamento y del Consejo y 3 meses más tarde, en marzo del año 2024, se llegó a un acuerdo político provisional. Ese mismo mes, en marzo del 2024, fue aprobado por el Coreper del Consejo, que es el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros, y se aprobó también por la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo. En abril del 2024, un mes más tarde, fue aprobado por el Parlamento Europeo y en mayo por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente. En teoría, el tercer trimestre de este año ha tenido ya que ser la revisión de este de este borrador y, como os comentaba, la aprobación final se espera que sea a lo largo de estos últimos meses del año 2024 y que se publique tras su aprobación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Lo que os comentaba, ¿vale? En principio iba a entrar en octubre, luego no sabemos. En principio para noviembre, diciembre esperamos que esté publicado porque es lo que nos ha llegado de todas las informaciones que hemos recibido, ¿vale? Lo dicho, aunque este reglamento entre en vigor a finales de este año, la mayoría de objetivos, prohibiciones y obligaciones no van a entrar en vigor con este reglamento, ¿vale? El legislador entiende que necesitáis un proceso de adaptación, de cambio y por eso, aunque se publique ahora, da un margen de tiempo para que podáis adaptar vuestras actividades a estas obligaciones, prohibiciones y objetivos. Otra cuestión importante de mencionar aquí, que probablemente muchos sepáis, pero por si acaso, la diferencia entre las directivas y los reglamentos es muy clara. Las directivas necesitan un proceso de transposición por parte de los Estados miembros. Entonces, en el momento en el que la directiva entra en vigor a nivel europeo, no está en vigor a nivel nacional, en los ordenamientos jurídicos internos. Esto no ocurre con los reglamentos, ¿vale? Y concretamente, obviamente, con el Reglamento Europeo de Envases. Los reglamentos, a diferencia de las directivas, en el momento en el que son aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Unión Europea y entran en vigor, directamente ya son de aplicación directa en los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, en el momento en el que este reglamento entre en vigor y se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea, no hará falta que el Gobierno nacional, el Gobierno español, realice ningún proceso, ningún procedimiento de transposición. La norma directamente ya estará aplicada, ¿vale? Y deberá aplicarse en todo el territorio nacional y en el resto de países de la Unión Europea. Simplemente para que sepáis esa diferencia, porque a veces nos entra la duda. ¿Cómo va a afectar el reglamento europeo tanto en el ámbito europeo como en el ámbito nacional? Pues de manera muy general pretende completar la legislación europea, ¿vale? Pretende crear esas condiciones armonizadas que tanto echamos en falta para la introducción de envases en el mercado, abarcando todo el ciclo de vida de los envases. Al final, esta es una cuestión que estabais demandando, bueno, organismos públicos y privados, administraciones públicas, empresas privadas, etcétera, porque sobre todo para aquellas empresas que ponéis en el mercado envases a nivel nacional, pero también ponéis en el mercado europeo o incluso exportáis vuestros productos, pues crea muchas dudas y es un quebradero de cabeza, porque cada ordenamiento jurídico interno, cada estado tiene sus propias normas, sus propias obligaciones, sus propias formas de marcado de los envases, de dar información, de registraros en X registro. Entonces, lo que se pretende con este reglamento es pues, crear esas condiciones armonizadas para que la libre circulación de vuestros productos en el mercado europeo sea mucho más sencilla y no tengáis que estar adaptando vuestro producto y concretamente vuestro envase a cada uno de los países donde ponéis en el mercado esos envases, porque no tiene sentido, ¿no? Al final tiene que valer de algo que seamos un Estado miembro de la Unión Europea y que haya estas condiciones armonizadas para todos. Entonces, uno de los objetivos es ese. Otro de los objetivos es puntualizar la legislación nacional. Y ahora, a continuación, veremos cómo se va a puntualizar, ¿vale? Cómo va a afectar al Real Decreto de Envases algunas de las obligaciones que hemos comentado. Os adelanto que os vamos a dar posibilidades de modificación del Real Decreto, pero eso obviamente lo decide el legislador. Nosotros no vamos a saber exactamente cómo van a reaccionar a estos conflictos que puedan existir entre el reglamento y la legislación nacional, ¿vale? Pero podemos más o menos saber por dónde van a tirar. Los objetivos generales de este reglamento, la verdad que coinciden bastante con los objetivos del Real Decreto de Envases y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados que tenemos en vigor a nivel nacional. Pretende reducir los residuos de envases, y se centra mucho además en los envases de plástico, como os comentaba antes. De hecho,
prohíbe, y luego comentaremos más al detalle, algunos tipos de envases de plástico de un solo uso que en España están permitidos, y aquí va a poner el foco sobre estos productos, sobre estos tipos de envases para directamente prohibirlos, ¿vale? Que no puedan entrar, no puedan comercializarse en el mercado europeo. Por otra parte, quiere fomentar la reutilización y el rellenado, ¿vale? Esto también se centra mucho en el Real Decreto de Envases, aunque es cierto que aquí en torno a la reutilización pues, se establece objetivos más ambiciosos, y también pretende asegurar que todos los envases sean reciclables para el año 2030. ¿Vale? Entonces se centra, ya veis que las líneas de acción son bastante parecidas a las que se establecen en el Real Decreto. Lo que pasa es que aquí pues, los objetivos a veces varían un poco, incluso incluye nuevas obligaciones. En algunos casos pues, los objetivos son más ambiciosos, en otros son un poco menos rígidos, por así decirlo. Entonces ya veremos un poco las modificaciones. Aquí hemos querido incluir esta diapositiva, aunque parece un poco básica, porque nos han llegado consultas de algunos clientes que no saben si este reglamento les afectará, ¿no? No saben a qué tipo de envases afectará este reglamento. Bueno, pues va a afectar a todos los envases. Recordamos que envase es todo producto que se utiliza para contener, proteger o transportar mercancías o productos, ¿vale? Entonces va a afectar a todos los envases independientemente del material del que esté compuesto ese envase en concreto. Y afecta también, por supuesto, a todos los residuos de envases, independientemente de que dichos residuos de envases procedan de la industria, procedan de sectores manufactureros, del comercio minorista, de la distribución, de oficinas, de los servicios o de los hogares. Es decir, que si vosotros ponéis en el mercado envases fabricados por cualquier material, da igual, que tengan la categoría de domésticos, comerciales o industriales, ya sean primarios, secundarios o terciarios, van a estar afectados por este reglamento. Por supuesto que luego cada obligación afecta a un tipo diferente de envase, ¿vale? Algunos se centran más en envases de plástico de estas características, pero en principio en el reglamento no excluye ningún tipo de envase, no deja fuera ningún tipo de envase, ¿vale? Igual que hace el Real Decreto de Envases que tenemos actualmente en vigor en España, ¿vale? Para que lo sepáis. Vale, pasamos ya a hablar de cuáles son las novedades que va a traer este nuevo reglamento. En primer lugar, define la libre circulación. Al hacer esta definición, lo que nos dice el reglamento es que los Estados miembros, ni España ni ningún otro Estado miembro de la Unión Europea, puede restringir, ni prohibir, ni obstaculizar la comercialización de envases que se permitan comercializar a través del Reglamento Europeo de Envases. Es decir, el Reglamento Europeo de Envases establece unos requisitos de sostenibilidad etiquetada de información, que ahora hablaremos de ellos, de los envases, ¿vale? De que se pongan en el mercado europeo. Pues si hay un envase que cumple con todas estas características, los Estados miembros unilateralmente no pueden restringir ni prohibir la comercialización de esos envases. ¿Qué es lo que pueden hacer? Pues pueden establecer objetivos más concretos o más ambiciosos, ¿vale? Pero si un envase está permitido por el reglamento, España ni ningún otro Estado miembro puede prohibir o restringir la comercialización de esos envases en la Unión Europea ni a nivel nacional tampoco, ¿vale? Podrá establecer, lo dicho, objetivos más concretos o más ambiciosos, y de hecho en algunos casos, como veremos, el Real Decreto cuenta con objetivos más ambiciosos que el reglamento, y puede ser que se queden así. Puede ser que el Real Decreto se adapte a los objetivos del reglamento, que son un poquito más laxos, pero también puede ser que se mantengan así, ¿vale? Eso ya lo decide cada Estado miembro y será el legislador español en este caso el que decida si mantiene esos objetivos o no. Pero nunca va a poder prohibir un envase que esté permitido por el reglamento, ¿vale? Importante. Otra de las novedades es que estos requisitos de sostenibilidad etiquetado de información los estructura en 5 líneas de acción, que como os adelantaba antes, estas 5 líneas de acción son muy parecidas a las que contempla el Real Decreto de Envases. Quizás el Real Decreto de Envases no lo pone tan estructurado, pero es un poco más a lo loco, pero en este caso sí que el reglamento lo estructura bastante. Entonces establece una serie de obligaciones, prohibiciones y objetivos para cada una de estas líneas de acción. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir explicándoos por cada una de las líneas de acción de manera individual cuáles son esos objetivos, esas obligaciones y esas prohibiciones que trae este reglamento. ¿Vale? Vamos a ir una a una. Empezamos por la primera, en materia de prevención. La primera de las cuestiones que nos dice el reglamento es que para prevenir al máximo los envases es obligatorio reducir al mínimo necesario el espacio que se rellene con papel de burbujas, con esponjas, con virutas, todos estos productos que utilizamos para, bueno, pues para proteger los envases y para rellenar un espacio vacío.
en principio se tienen que reducir al máximo, ¿vale? No tiene sentido que para un producto muy pequeñito tengamos un envase mucho más grande y que luego lo rellenemos con otros productos como pueden ser papel de burbujas. Pues entonces lo que nos dice el reglamento es algo bastante lógico. Reduce el tamaño del envase y así no tendrás la necesidad de utilizar papel de burbujas, esponjas, virutas u otro tipo de productos que utilicen para rellenar ese espacio, ¿vale? Esto aplica tanto a envases primarios, ¿vale? Que estén en contacto directo con el producto, como envases de agrupación, como puede ser esta caja de agrupaciones, es decir, los envases secundarios, como los envases terciarios, es decir, los envases de transporte, incluido el comercio electrónico. Es decir, aplica a todos los envases, primarios, secundarios y terciarios, ¿vale? Otra de las obligaciones, reducir cada envase al tamaño mínimo necesario, tanto en peso como en volumen y en capas. ¿Esto en qué se traduce? En que prohíbe de manera directa que se comercialicen envases con dobles paredes, con fondos falsos y con cualquier otra característica que se destine solamente a aumentar la percepción del volumen del producto. Esta obligación va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2030. Ya veis que hay bastante tiempo, tenemos un margen de tiempo bastante amplio de 6 años para, 5 años, perdón, para poder adaptarnos, ¿vale? a esta obligación. Pero sí que es necesario ir ecodiseñando ese envase para tratar de reducir al máximo posible el tamaño al mínimo necesario. Yo creo que la imagen más común que se nos puede venir a la cabeza a todos, por lo menos a mí como consumidora, pues son las típicas bolsas de plástico de patatas o de cualquier otro tipo de producto de estas características que te dan un envase de este tamaño, lo abres y realmente el producto ocupa la mitad o a veces menos de la mitad, ¿no? del espacio, del volumen del envase. Bueno, pues esto va a estar prohibido. Sí que es cierto que aquí, en el sector de la alimentación, tenemos una problemática o un obstáculo bastante grande en el ecodiseño de los envases, y es que tenemos que poner el equilibrio entre el ecodiseño de estos envases, la reducción del peso, del volumen, etcétera, que es lo que nos están exigiendo, y por otra parte, la seguridad alimentaria, la calidad del producto y el desperdicio alimentario. Entonces, aquí puede que en algunos casos choque, ¿vale? Y sí que es cierto que podremos justificar, yo personalmente entiendo que podremos justificar que si reduciendo ese espacio de vacío, bueno, pues las características del producto van a empeorar o va a hacer que haya más posibilidades de que se desperdicie ese alimento, bueno, pues ahí entrando en conflicto el desperdicio alimentario con esta medida, habrá que valorar, ¿no? Y se tendrá que justificar muy bien el por qué se mantiene ese espacio vacío para contener el producto. En principio, esta medida se aplica cuando cuando el único objetivo de este espacio vacío es aumentar la percepción del volumen del producto por parte de los clientes, ¿vale? Si tiene un fin más allá del comercial, por así decirlo, entiendo yo que sería perfectamente válido. ¿Esto cómo podemos demostrarlo? Lo hubiese puesto, ¿vale? A través de la norma UNE 13.428. Vale, otra de las cuestiones, que esto es bastante importante, se legisla también en torno a las PFAs. Ya sabéis que las PFAs son productos químicos que están presentes en multitud de productos, y el problema es cuando estas PFAs se acumulan y pues tienden a acumularse, ¿vale? Tienden a agruparse. Por ello, el reglamento, en este sentido, ha puesto limitaciones en torno a esta cuestión, en torno a la utilización de PFAs en los envases, dependiendo de si son poliméricos o no poliméricos y también dependiendo de si es uno individual o todo el conjunto, ¿vale? Entonces, los límites ya veis que están entre 25 y 250 partes por millón, dependiendo de estas cuestiones que he comentado. De todas formas, os comento en este sentido, aunque veáis que son objetivos bastante ambiciosos, ya os lo adelanto, se espera que para el año 2026-2027 entre en vigor una normativa concreta y específica que regule y limite las PFAs, ¿vale? Con objetivos mucho más concretos, mucho más restrictivos, por lo que estos objetivos nos pueden quedar obsoletos, ¿vale? Entonces, ya se está trabajando para legislar en la línea de restringir los productos que contengan PFAs en lo máximo posible. Entonces, bueno, sí que es verdad que yo ahora estaría a estos objetivos. En principio, estas cuestiones entrarían en vigor desde 1 año y medio, desde que entre en vigor el reglamento, pero que sepáis que se está trabajando también una normativa aparte
que sea mucho más restrictivo que estas cuestiones que estamos viendo aquí, que tenga objetivos mucho más ambiciosos y que al final va a tender a que bueno, pues se vayan eliminando las PFAS de los envases, ¿vale? Por sus características. Vale, otra de las cuestiones, hemos hablado ya un poco de las obligaciones, vamos a pasar ahora a las prohibiciones. El reglamento en materia de prevención prohíbe directamente la comercialización de una serie de envases. Son 5 prohibiciones que hablaremos ahora y todas ellas están relacionadas con el plástico. Por eso os comentaba antes que a pesar de que los residuos de envases en su mayoría sean de cartón, pues el reglamento está poniendo mucho el foco en los envases de plástico, no solo con objetivos de reducción, reutilización bastante ambiciosos, sino también prohibiendo directamente la comercialización de algunos envases, ¿vale? En este sentido, se prohíben, en primer lugar, los envases agrupados de plástico de un solo uso con fin comercial. Por ejemplo, puede ser el film de plástico que agrupa varios batidos de estos de chocolate, ¿no? Que vemos en el supermercado. Si ese film de plástico, que es de un solo uso, tiene un fin únicamente comercial, está prohibida su comercialización, ¿vale? Si su utilidad es simplemente para que el cliente lo compre de manera conjunta. En ese caso, está prohibida su comercialización. Solamente se permite cuando ese envase agrupador de plástico de un solo uso tiene un fin de transportar, por ejemplo, las mercancías, ¿vale? En ese caso no estaría prohibido. Solo se permitirá cuando el envase sea necesario para la manipulación de esos envases internos, ¿vale? De esos envases primarios. Por ejemplo, un film de plástico de un solo uso que agrupa 6 botellas de agua que están así envasadas para paletizar ese producto, pero que en el momento en el que llega al establecimiento concreto para su venta al consumidor final, en este caso que sería un envase doméstico, esas botellas de agua, pues ese film se elimina, se quedaría como envase comercial y por lo tanto el fin de ese envase habría sido meramente transportar la mercancía, no un film comercial, ¿vale? Cuando ese envase agrupado de plástico de un solo uso incite, o sea, para incitar al consumidor a comprar más artículos de los que necesita, en este caso estaría prohibido. Otro de los ejemplos es, pues yo a veces suelo comprar personalmente también los Tetrabric de caldo, que te lo venden o individualmente o te venden una especie de pack ahorro que está envasado por un film transparente de plástico de un solo uso, por supuesto, con el objetivo de que compres los dos envases, los dos Tetrabrics unidos. Pues eso en principio va a estar prohibido también, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces, aquí lo importante será ver cuál es la finalidad de ese envase de agrupación, si tiene una finalidad técnica o si su finalidad es meramente comercial, ¿vale? En el segundo caso estaría totalmente prohibida y en el primero estaría permitido. En este sentido, la Comisión tiene pendiente desarrollar una guía que ayude a aclarar estas restricciones y los matices que puedan resultar de la interpretación de esta cuestión, ¿vale? Os iré diciendo a lo largo de la presentación que muchas cosas están pendientes a que sean concretadas por un acto de ejecución o por un acto delegado futuro, ¿vale? Pero en principio la prohibición ya está sobre la mesa y va a entrar en vigor. Lo que pasa es que luego se tendrá que especificar pues, qué entiende por fin comercial, qué entiende por fin de transporte, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto queda un poquito en el aire. Otra de las prohibiciones, estará prohibido poner en el mercado envases de plástico de un solo uso para frutas y hortalizas frescas no procesadas, de más de 1,5 kg. Probablemente los que os conocéis más o menos el Real Decreto de Envases que tenemos en vigor a nivel nacional os pueda sonar esta prohibición. En España, y luego lo comentaremos, está prohibido los envases de cualquier material de un solo uso para frutas y hortalizas de menos de 1,5 kg. En este caso, el reglamento únicamente se centra en los envases de plástico. Por lo tanto, actualmente la prohibición que tenemos en España es más rigurosa o más restrictiva que en este caso la medida que ha puesto el Reglamento Europeo de Envases, ¿vale? Ya veis que este solo se centra en los envases de plástico. Otra de las prohibiciones, poner en el mercado envases de plástico de un solo uso que puedan ser llenados y consumidos en los establecimientos Horeca, ¿vale? Esta obligación entra en vigor también a partir de enero del año 2030. Otra de las prohibiciones, la cuarta, es que no se podrán tampoco comercializar envases de plástico de un solo uso para conservas, para condimentos, salsas, azúcar, crema de café en el sector Horeca.
tales como ketchup, aceite, vinagre, mayonesa. Bueno, pues los envases de plástico de un solo uso para este tipo de productos estará prohibida. Y aquí muchos diréis, sobre todo los que pertenecéis al sector HoReCa, ¿cómo lo gestiono si hace unos años ya se prohibió la reutilización de envases para el aceite y el vinagre y ahora no me dejan tampoco utilizar envases de plástico de un solo uso para este tipo de productos? Bueno, pues aquí en el canal HoReCa habrá dos posibilidades. O usar envases monouso o monodosis que no sean de plástico, es decir, que sean de un material diferente al plástico. Habrá que ver si existen en el mercado para determinados productos, sobre todo los productos húmedos o los líquidos como aceite y vinagre, etcétera, si existen en el mercado soluciones de envases monouso o monodosis con un material que esté compuesto diferente al plástico, ¿vale? Pero puede ser que existan. Y otra de las opciones es utilizar botellas más grandes que no sean monouso, pero que sea también de un material diferente al plástico, aunque sean de un solo uso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, por un lado, la prohibición que existía desde antes de envases reutilizables y ahora nos prohíbe envases de plástico de un solo uso. Entonces, la solución va a ser envases de un material distinto al plástico de un solo uso, ¿vale? Ya sea en monodosis o sea en tamaño un poquito más grande, ¿vale? Y por último, otra de las prohibiciones es la comercialización de bolsas de plástico muy ligeras, ¿vale? Excepto, ya que hace una excepción, las de servicio de producto a granel en supermercados y tiendas. Estas sí que estarán permitidas, pero en el resto de los casos, poner en el mercado bolsas de plástico muy ligeras estará totalmente prohibido, ¿vale? ¿Cuál es la influencia del reglamento en el Real Decreto de Envases? Aquí os hemos puesto una comparativa de qué es lo que propone el reglamento frente a lo que actualmente tenemos en vigor en el Real Decreto de Envases a nivel nacional. Los objetivos de prevención que propone el reglamento es que el mínimo obligatorio de reducción de los residuos de envases per cápita por persona será del 5% en el año 2030, del 10% en el año 2035 y el 15% en el año 2040 respecto a los datos del año 2018. Y el Real Decreto de Envases estatal, ¿qué nos dice en este sentido? Pues pone objetivos aspiracionales, ¿vale? No son objetivos obligatorios. Los objetivos en este caso, que están en vigor actualmente por el Real Decreto de Envases español, es reducir el peso de los residuos de envases en un 13% para el año 2025 y en un 15% para el año 2030. Como veis, el reglamento lo mide de manera diferente y además, porque establece diferentes años, mete el año 35 y añade el año 2040 y aparte el año de referencia también es distinto, porque en el reglamento tenemos como año de referencia el 2018 y en el Real Decreto de Envases el año 2010. Entonces es un poco lioso. Entonces puede ser que por parte de España se cambie este objetivo, ¿vale? Se cambie tanto la forma de medirlo, ¿vale? Que ya no sea la reducción del peso de los residuos de envases, sino la reducción de residuos de envases per cápita y cambie esta forma de medirlo y se adapte a la forma de medirlo del reglamento. Y también puede que sea que cambie el año de referencia, ¿vale? Y que en vez de ya ser respecto a 2016, pues tomen también como año de referencia el mismo del propio reglamento europeo y se tome como referencia el año 2018. Otra de las posibilidades, que el objetivo nacional se mantenga tal cual está, ¿vale? Otra de las diferencias, lo que he comentado antes, que os he adelantado, ¿vale? El Reglamento Europeo de Envases prohíbe la comercialización de envases de plástico de un solo uso para estas frutas y verduras, frutas y hortalizas, perdón, frescas, no procesadas, en cuantía de menos de 1,5 kg, y el Real Decreto de Envases prohíbe directamente la comercialización de envases de cualquier naturaleza y material para estos mismos productos. Entonces, en este caso, lo más probable es que la prohibición nacional se mantenga. Puede ser que se modifique, ¿vale? Y que solo se aplique, igual que el reglamento, a los envases de plástico de un solo uso, pero bueno, también se puede mantener y mantener esa prohibición para los envases formados por cualquier material, ¿vale? Esto en principio queda en stand-by. Otra de las diferencias es que, bueno, como hemos comentado, el reglamento prohíbe todos esos envases de plástico, esos 5 tipos de envases de plástico que hemos comentado, ¿no? Las bolsas muy ligeras, los envases de un solo uso del HoReCa para salsas, etcétera, etcétera. Y el Real Decreto realmente ni prohíbe ni restringe la comercialización de estos envases comentados. Entonces, aquí sí, el Real Decreto será modificado con el objetivo de añadir
todas estas restricciones y todas estas prohibiciones que recoge actualmente el borrador del reglamento y que en el Real Decreto actual no se contemplan. ¿Vale? Es decir, lo que se prohíbe en el reglamento en principio se tendrá que prohibir lógicamente a nivel nacional, entonces el Real Decreto será modificado para añadir justamente la prohibición también de estos envases que hemos comentado de plástico de un solo uso. ¿Vale? En materia de reutilización, una de las nuevas cuestiones que incorpora el reglamento es que concretará y definirá el significado de envase reutilizable. A nosotros como consultores esto nos va a venir maravillosamente bien porque el problema que teníamos ahora con el Real Decreto de Envases es que se habla de que es un envase reutilizable, ¿no? Un envase que está diseñado, concebido para realizar múltiples ciclos a lo largo de su vida útil o para ser rellenado y reutilizado, pero no especifica el número de rotaciones que ese envase tiene que dar para ser considerado reutilizable. Entonces, muchas veces nos veíamos en la situación, sobre todo al hacer las declaraciones de envase ante el Ministerio, que no sabíamos exactamente si el hecho de que un envase hiciera 2 rotaciones y tuviera 2 usos a lo largo de toda su vida útil ya se consideraría reutilizable. Entonces, ahora mismo estamos utilizando como referencia la norma UNE, que recoge la definición de envase reutilizable, pero realmente por la norma que está en vigor a nivel estatal, que es el Real Decreto de Envases, esto no nos lo concretaba. Era un poco a percepción ya de cada empresa y a cómo pudiera justificarlo, ¿no? Entonces, lo bueno de este reglamento va a ser que nos va a definir qué es un envase reutilizable y nos va a establecer unos requisitos concretos para tal consideración. Entonces, el objetivo va a ser primero, que ese envase reutilizable realice múltiples rotaciones a lo largo de su vida útil, ¿vale? Que se reutilice en múltiples ocasiones. Hasta ahora no se establece el número de veces, tampoco se establece en el borrador del reglamento, entonces estamos esperando a que, pues, a través de un acto delegado, se especifique exactamente cuál es el mínimo de rotaciones que debe tener ese envase para ser considerado reutilizable. Y en su defecto, si no cumple con ese mínimo de rotaciones, se consideraría de un solo uso. ¿Vale? Entonces, este acto delegado, esta consideración y esta concreción, en principio se tiene que publicar en un plazo de 2 años desde la entrada en vigor del reglamento. ¿Vale? Y por otra parte, también ese envase para tener la consideración de reutilizable, además de ese mínimo de rotaciones que tiene que realizar a lo largo de su vida útil, debe también poderse descargar, vaciar y reacondicionar. ¿Vale? Entonces ya yo creo que también esto os va a ayudar también a vosotras, a las empresas, a saber diferenciar exactamente en vuestro caso, ¿vale? Estos formatos de envase en mi caso son reutilizables y estos no, ¿vale? Ya no solo por el hecho de que podemos interpretar que, por ejemplo, un IBC una caja de cartón se pueda reutilizar, ¿vale? Que ahora mismo es en muchas ocasiones el criterio que estamos utilizando para poder realizar esa diferenciación, ¿vale? Otra cuestión importante. En materia de reutilización, el reglamento establece una serie de objetivos de envases reutilizables, ¿vale? Esto va a ser va a tener bastante afectación en el sector de la alimentación. En este caso, el objetivo es que para el año 2030, va a ser un objetivo obligatorio, al menos el 10% de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, no de la totalidad, ahora explicaré las excepciones, tiene que ser reutilizable, ¿vale? Y en el año 2040 se tiene que tratar, ¿vale? Este no es un objetivo obligatorio, sino más indicativo, de que el 40% de esas bebidas alcohólicas y no alcohólicas venga también en envases reutilizables. Con los envases terciarios nos establece el objetivo de que en el año 2030, perdón, al menos el 40% tiene que ser reutilizable. Personalmente no sé cómo se va a poder llevar esto en práctica. Sí que es verdad que aquí estamos hablando como envases terciarios de palet y de otro tipo de envases que por sus características se entiende que son reutilizables, pero bueno, tiene que haber una trazabilidad y un seguimiento de cada uno de los envases para saber si efectivamente están cumpliendo el mínimo de rotaciones que nos exige el reglamento y estamos llegando a conseguir ese 40%, ¿no? Mínimo que nos exige la norma, el reglamento para el año 2030. Y para el 2040, a nivel indicativo, al mínimo el 70% de los envases terciarios tienen que ser reutilizables, ¿vale? Lo mismo ocurre con las cajas de agrupación, pero aquí exceptúa las cajas de cartón, ¿vale? Para el año 2030, mínimo el 10% tienen que ser reutilizables y para el año 2040 el 25%. ¿Cuáles son esas excepciones?
En el caso de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, deja fuera de conseguir estos objetivos tanto el vino como las bebidas espirituosas o perecederas, así como la leche y los productos lácteos, y también deja de lado todas aquellas superficies de venta menores a 1000 metros cuadrados. ¿Vale? En relación a los envases secundarios, como hemos adelantado, también deja de lado a las cajas de cartón. En principio, estas no se les exige que tengan que ser reutilizables ni para el año 2030 ni para el año 2040. También deja de lado de cumplir con estos objetivos a las microempresas o a las empresas que no comercialicen más de 1000 kilos de envases al año. ¿Vale? Estas empresas no estarán obligadas a cumplir con estos objetivos de reutilización. También deja de fuera a las islas pequeñas, así como a los envases utilizados para la mercancía peligrosa, porque como os hemos puesto ahí, estas tienen su propia legislación, ¿vale? Y sus propios objetivos. También a los embalajes de maquinaria pesada, a los envases flexibles de transporte en contacto directo con alimentos y al embalaje de transporte de cartón, ¿vale? Estas son las exclusiones. Si un envase no entra dentro de estas exclusiones, tendría que cumplir con los objetivos que hemos comentado en la slide anterior, ¿vale? Otra de los objetivos en materia de reutilización. Se va a obligar a que los envases de transporte entre sedes o entre empresas vinculadas o asociadas sean en envases reutilizables, ¿vale? Y también los envases utilizados para transportar productos entre varios agentes del mismo país también deben ser reutilizables, ¿vale? ¿Cuál es la influencia del reglamento en el Real Decreto de Envases en materia de reutilización? Bueno, pues el primer cambio que vemos, primero es que cambia la forma de clasificar los objetivos. Ya veis que en el Real Decreto, en la parte derecha, se establecía por envases domésticos y aquí se diferenciaban bebidas y otros envases y establecía unos objetivos en base a estas cuestiones, y por otro lado, el resto de envases, que eran los comerciales e industriales, y aquí entraban todos. Entonces, en este caso se cambia, como he dicho, la forma de clasificar los objetivos, y pasamos de calificarlos de esta manera a calificarlos directamente por un lado, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y luego los envases terciarios y los envases secundarios o de agrupación por otro lado, excluyendo las cajas de cartón, ¿vale? Otra de las modificaciones, y también se modifican los objetivos, como veis, ¿vale? Y otra de las modificaciones es que actualmente con el Real Decreto de Envases estos objetivos son aspiracionales, es decir, no se va a ir empresa por empresa inspeccionando que se cumplan y que para el año 2030 las bebidas que se pongan en el mercado y que sean envases domésticos sean al menos el 10% en envases reutilizables, pero con la propuesta del reglamento para el 2030 estos objetivos sí que son obligatorios. Por lo tanto, se revisará o se podrá revisar que cada una de las empresas que ponen en el mercado este tipo de envases estén poniendo en el mercado al año estos envases de forma reutilizable, ¿vale? Que es también muy importante. Aquí siempre hacemos la diferenciación entre objetivos aspiracionales y objetivos obligatorios, porque tanto para los planes de prevención y ecodiseño de envases como para las posibles modificaciones que se hagan en torno a los envases en una empresa, bueno, pues se pueden tener en cuenta los objetivos aspiracionales y es lo que recomendamos, pero si directamente son obligatorios, tenemos sí o sí que cumplirlos, ¿vale? Entonces hay esta diferenciación. En el siguiente eje de acción tenemos la reciclabilidad, ¿vale? Entonces, respecto a la reciclabilidad se incorporan bastantes novedades. Os digo primero un poco las novedades en torno a nuevos conceptos que se introducen y luego os especifico cuáles van a ser estas novedades y los plazos en los que se entrarán en vigor, ¿vale? En primer lugar, el reglamento diferencia dos tipos de reciclabilidad, ¿vale? La reciclabilidad por diseño y la reciclabilidad a escala. La reciclabilidad por diseño o diseño que facilita el reciclado es cuando se demuestra que la tecnología para reciclar existe y que esa tecnología efectivamente sirve para reciclar, ¿vale? Entonces, esta tecnología puede estar más o menos disponible, pero existe y se puede acreditar que efectivamente y se puede demostrar que efectivamente funciona. En cambio, la reciclabilidad a escala, que es residuo de envase reciclado a gran escala, es que la tecnología de reciclado no solo exista, como en el caso anterior, sino que además está disponible y está extendida. Y está disponible a nivel industrial, ¿vale? Es decir, que se utiliza a nivel industrial, que a gran escala se está utilizando. Entonces, aquí, en el último de los casos, en la reciclabilidad a gran escala o a escala, como he puesto, un envase debe poder ser recogido, separado y reciclado por sistemas ya consolidados que garanticen que a nivel de la Unión Europea se está reciclando una cantidad anual de reciclado superior al 30% en el caso de la madera
y superior al 55% para otro tipo de materiales. Es decir, que teniendo en cuenta esta cuestión, para ver si un envase es reciclable, el primer requisito es ver si hay tecnología que, en caso de que sea un material distinto de la madera, recicle más del 55% de ese material. Si vemos que sí que existe, ya es potencialmente reciclable a gran escala. Entonces, el próximo paso será ver si ese envase en concreto, ese ítem en concreto, se puede reciclar o no y se está reciclando o no a gran escala. Pero si el material directamente no se recicla más del 55%, cuando es un material distinto a la madera, directamente no puede ser susceptible de ser reciclable a gran escala, ¿vale? Y todo esto os lo estoy contando ahora para explicaros más concretamente cuáles son esos objetivos que se quieren cumplir en materia de reciclabilidad en los envases. Vale, también se establece como concepto novedoso una serie de grados de reciclabilidad, ¿vale? Entonces va a ser una especie de etiquetado, como el etiquetado energético, pues ahora de reciclabilidad de los envases. Entonces, los envases que tengan la categoría de grado A serán envases que son reciclables por encima del 95%. Los que tengan el grado B serán envases reciclables por encima del 80%, los del grado C por encima del 70%, y luego hay otra categoría que es técnicamente envases no reciclables. Entonces, estos son aquellos envases que son reciclables por debajo del 70%. Fijaros que a mí me sorprendió que las cantidades son bastante altas, ¿no? Que tú lees técnicamente no reciclable, esto que no se puede reciclar, vamos, ni al 1%. Pues no, hasta por debajo del 70% sería técnicamente no reciclable. Entonces, se van a establecer en este sentido una serie de objetivos para que los envases contengan mínimo, que tengan estas etiquetas, se puedan comercializar o no a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto un poco el esquema global. Lo que viene a decir es que en el año 2028 se publicará a través de un acto delegado la metodología que explique el diseño para el reciclado, ¿vale? Y esta metodología va a aplicar en el año 2030. Y en el año 2030, por otro lado, se publicará la metodología para la evaluación de la reciclabilidad a gran escala. Y esta aplicará en el año 2035. Entonces, a la espera de saber esta metodología y los documentos técnicos que nos van a exigir para poder acreditar que el envase es reciclable, para el año 2030 todos los envases tienen que ser reciclables según diseño en grado A, B y C. En el año 2035 tienen que ser reciclables ya a gran escala en grado A, B y C, es decir, los que sean reciclables en menos del 70% ya quedarán fuera. Y en el año 2038 tienen que ser reciclables a gran escala, grado A y B. Los que sean grado C y técnicamente no reciclable directamente quedarán fuera del mercado. ¿Vale? Vale, ¿esto aplica a todos los envases? No, obviamente hay excepciones, ¿vale? Dejan fuera de cumplir con estas obligaciones de reciclabilidad a los envases primarios o envases exteriores de medicamentos, a los envases de alimentación infantil, a la mercancía peligrosa y algunos materiales como la madera ligera, el corcho, el tejido, el caucho, la cerámica, la porcelana o la cera. En principio, si esto se mantiene así en la publicación definitiva del reglamento, el resto de materiales y de envases que no estén incluidos en estas excepciones tendrán que cumplir con estos objetivos de reciclabilidad. También incluye el concepto de comodulación, ¿vale? Esto es interesante y yo creo que beneficioso para las empresas porque el objetivo de este concepto es que la contribución financiera que realicéis las empresas a los scraps, ¿vale? Que los productores de productos realicéis a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, sea mayor o menor en base al grado de reciclabilidad que tengan los envases que vosotros estáis poniendo en el mercado. Entonces, si ponéis en el mercado envases con mayor grado de reciclabilidad, pagaréis menos. Y si ponéis en el mercado envases con menor grado de reciclabilidad, pues tendréis que pagar más, ¿vale? Al final esto lo hacen para ir poco a poco, bueno, empujando a las empresas a que se adapten a esta obligación, bueno, o mejor dicho, a este objetivo y que también, pues bueno, a nivel económico, pues podáis tener ahorros, ¿no? Y por otro lado, también incluye un artículo específico para los envases innovadores, ¿vale? Y lo que nos dice en este sentido, y esto creo que es importante porque muchas y muchas de vosotros que tenéis la capacidad de hacerlo, estáis trabajando en los planes de ecodiseño y de prevención de envases, y los que tenéis, lo dicho, herramientas y margen para poder trabajarlo, estáis trabajando en el ecodiseño de vuestros envases, ¿no? Buscando sobre todo los fabricantes de envases, lógicamente, buscando pues, materiales nuevos que no se hayan puesto en el mercado. Entonces, un poco también para
incentivar esta cuestión, el futuro reglamento de envases nos dice que pueden comercializarse durante 5 años desde su primera comercialización los envases innovadores si no son reciclables. Si en esos 5 años se demuestra su reciclabilidad, quedan fuera del mercado. ¿Por qué nos dan este margen de 5 años? Pues por lo que os he comentado, ¿no? Al final, imaginaros que nosotros ecodiseñamos un envase y que metemos un material nuevo, que lo estamos probando. Pues al ser un material nuevo, obviamente no van a existir en el mercado herramientas que puedan reciclar ese material al ser novedoso. Entonces, en principio, esto se tiene que ir trabajando paralelamente para que a lo largo de esos 5 años se trabaje una herramienta que pueda reciclar este nuevo material y que de esta manera a los 5 años ya sea reciclable. En caso de que a los 5 años, desde la primera puesta en el mercado de ese envase innovador, no haya herramientas para poder reciclar ese envase, directamente quedan fuera del mercado, ¿vale? Incluso aunque se pruebe que es un envase que tiene un menor impacto ambiental, que yo esta parte pues no sé, no la entiendo mucho, pero bueno, en principio es lo que está establecido, ¿vale? No sabemos si luego quizás a través de un acto delegado esto se especificará un poco más o se concretará. Vale, ¿cómo va a influir el reglamento en el Real Decreto en torno a la reciclabilidad? Pues la propuesta del reglamento es que en el año 2035 todos los envases deban ser reciclables a escala, como hemos dicho, y también establece el objetivo intermedio de que en el año 2030 sean reciclables por diseño. En cambio, el Real Decreto lo que nos dice es que en el 2030 todos los envases deben ser reciclables a escala. Entonces, y no establece objetivos intermedios. Ya veis que en este sentido el Real Decreto es mucho más ambicioso porque plantea este objetivo 5 años antes que el propio reglamento. ¿Vale? Entonces, el reglamento incorpora este objetivo intermedio, el Real Decreto no. Esto se puede mantener así, a nivel ordenamiento jurídico interno, porque al final, como os he comentado al principio, los Estados miembros pueden poner objetivos más ambiciosos, en este caso sería un objetivo más ambicioso en el ámbito temporal y el Real Decreto se puede mantener así. También puede ser que amplíe el plazo, que diga, bueno, pues me quedo como como el reglamento europeo y amplío en un plazo más de 5 años más la posibilidad o el objetivo de que los envases sean reciclables a escala en vez de en el año 2030-2035. Puede ocurrir ambas posibilidades, no sabemos cómo van a abordar esta cuestión, ¿vale? También otro de los ejes es el tema de la compostabilidad, ¿vale? La novedad de este reglamento es que exige que tras 24 meses desde la entrada en vigor de esta norma, una serie de productos directamente sean, bueno, de envases, directamente sean compostables, ¿vale? Entonces, aquí nos dice que dentro de 2 años de la entrada en vigor del reglamento, tanto las bolsitas de té como las cápsulas de café de filtro que son utilizadas y son eliminadas junto con el producto, como las etiquetas adhesivas de frutas y hortalizas y las bolsas de plástico muy ligeras, deben ser compostables. Se prevé que esta lista pueda aumentar, ¿vale? A través de actos delegados. En principio son los 4 tipos de envases que tenemos, bueno, de productos que tenemos, porque incluso en el Real Decreto de Envases las bolsitas de té creo que directamente quedan fuera y no se consideran envase, pero en principio el reglamento es lo que nos dice, ¿vale? Que estos 4 tipos de productos o de envases tienen que ser compostables para dentro de 2 años. Y lo dicho, esta lista se puede mantener así o puede aumentar, ¿vale? El legislador europeo puede ir incorporando nuevos envases con el objetivo de que sean compostables. Otra de las cuestiones o de novedades que incorpora en relación a la compostabilidad es que se dará la posibilidad a los Estados miembros para exigir que las bolsas de plástico ligeras, no muy ligeras, sino ligeras, solo se puedan comercializar si se demuestra que son compostables en condiciones controladas industrialmente, ¿vale? Siempre y cuando previamente, obviamente, se disponga de infraestructuras de tratamiento de residuos adecuados para garantizar esta gestión de los residuos orgánicos. ¿Cuáles son aquí las diferencias que vemos en torno a los objetivos en torno a la compostabilidad del Real Decreto y de la propuesta del reglamento? Vemos un cambio y un endurecimiento de los objetivos. En el caso del contenido reciclado, en el caso de la compostabilidad, perdón, el Real Decreto no establecía ninguna medida al respecto, ¿vale? No exigía que ningún producto o envase en concreto fuera compostable, pero en el caso del reglamento, pues sí, ya veis que incluye este listado de artículos. Entonces, aquí sí o sí, probablemente el Real Decreto se tenga que adaptar e incluir
este listado de artículos que está prohibido, que va a estar prohibido por el Reglamento Europeo de Envases, pues tendrá que incorporarlo en el ordenamiento jurídico interno y por lo tanto tendrá que modificar el Real Decreto y también prohibir dentro de la normativa interna este listado de artículos que plantea que sean compostables, prohibir, no, perdón, obligar a que sean compostables este listado de artículos, ¿vale? Vale, y en materia de contenido reciclado, eso también impacta bastante en el sector alimentario porque pone el foco en los envases que estén en contacto con alimentos y nos dice que los envases tienen que tener, dependiendo de su categoría, del tipo de envase que sea y del material, un mínimo de contenido reciclado, ¿vale? A partir de los residuos plásticos postconsumo para cada unidad de envase. Entonces, para el año 2030 nos dice que los envases que estén formados por PET, por plástico PET, tienen que tener mínimo el 30% de contenido reciclado postconsumo y en el 2040 el 50%. Los envases de plástico diferente al PET en el año 2030 tienen que tener el mínimo de un 10% de contenido reciclado postconsumo y en el 2040 mínimo el 25%. Con las botellas de plástico para bebidas de un solo uso establece el objetivo de que en el año 2030 mínimo el 30% tengan contenido reciclado de plástico postconsumo y en el 2040 el 65%. Y con el resto de envases de plástico nos habla del 35% mínimo para el 2030 y para el 65% mínimo para el año 2040. Ya veis que aquí, en materia de mínimo de contenido reciclado, únicamente se centra en los envases de plástico, ¿vale? No entra a hablar de otro tipo de envases formados por un material diferente al plástico. Por eso os decía al inicio, y os lo he repetido un poco a lo largo de la presentación, que pretende limitar al máximo los envases de plástico de un solo uso, de plástico virgen, ¿vale? De material no reciclado. Lo mismo que en el caso del otro eje de acción que hemos comentado. También establece una serie de excepciones, ¿vale? Deja fuera de estos objetivos a los envases primarios o exteriores de medicamentos, al plástico que sea compostable, ¿vale? Deja fuera del contenido mínimo reciclado, el compostable lo excluye. También a los envases que contengan alimentación infantil de corta edad. Las mercancías peligrosas también las deja fuera y también las materias primas para la fabricación de medicamentos, ¿vale? El resto de envases que no están dentro de estas excepciones se verían obligados a cumplir con esos objetivos de contenido reciclado de plástico postconsumo. Otra de las novedades es que antes del 1 de enero del año 2030, las contribuciones financieras de los scraps se modularán sobre la base del porcentaje de contenido reciclado. Lo mismo que hemos comentado anteriormente de reciclabilidad, también se tendrá en cuenta el contenido reciclado de los envases, ¿vale? Entonces, a más contenido reciclado, menor pago. A menos contenido reciclado, pues habrá que pagar más, ¿vale? Entonces, esta es otra manera, pues eso, de incentivar a las empresas a ir cambiando y a ir incorporando en sus envases materiales con mayor contenido reciclado. Y antes del 31 de diciembre del año 2026 se establecerá también a través de un acto de ejecución cuál va a ser la metodología y el cálculo de verificación del porcentaje de material reciclado y el formato de la documentación técnica que se va a exigir, ¿vale? Y a partir del año 2029 se empezará a aplicar lo recogido en ese acto de ejecución. Entonces, nos dirán cómo podemos nosotros demostrar que los envases que estamos fabricando o poniendo en el mercado tienen un mínimo de contenido reciclado para poder acreditar que estamos cumpliendo con ese objetivo que nos dice la norma, ¿vale? ¿Cuáles son las diferencias entre el reglamento y el Real Decreto de Envases en torno al contenido reciclado? Bueno, ya veis que los objetivos principalmente difieren en la temporalidad, porque el Real Decreto de Envases nos pone objetivos de envases PET y de envases no PET para el año 2025 y 2030. Y por otro lado, la propuesta del reglamento no nos marca el objetivo temporal en 2025, lógicamente, porque está muy cercano en el tiempo, pero sí que nos pone objetivos del año 2030 y del año 2040. Entonces, aquí sí que vemos también un endurecimiento de los objetivos en la propuesta del reglamento. En el caso del Real Decreto, los objetivos son generales y no se van tampoco a mirar empresa por empresa, son como objetivos aspiracionales, pero en el caso del reglamento sí que son objetivos obligatorios, ¿vale? Y además en el reglamento ya veis que se categoriza de manera diferente y establece que van a ser objetivos obligatorios y van a ser objetivos en los cuales se puede inspeccionar empresa por empresa para ver si se cumple, ¿vale?
Entonces, aquí hay un cambio de los objetivos. No sabemos si el Real Decreto en principio se tiene que adaptar, lógicamente, a los objetivos que establece la propuesta del reglamento. Pasamos ya al etiquetado, ¿vale? Aquí estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, que existe una preocupación por gran parte de las empresas, por lo que os comentaba antes, ¿no? A partir del 1 de enero del 25, según establece el Real Decreto de Envases, tenéis que cumplir unas obligaciones de marcado, información y etiquetado de los envases, y ahora nos va a entrar en vigor el reglamento. Entonces, ya veis aquí un poco los plazos de entrada en vigor. Lo que podemos ver en esta diapositiva es que efectivamente las cuestiones que van a ser de obligado cumplimiento en torno al etiquetado van a ser mucho mayores respecto a lo que actualmente nos recoge el Real Decreto de Envases, pero es cierto que el plazo de tiempo para poder incorporar estas cuestiones en el etiquetado de nuestros envases es mucho mayor, ¿vale? Entonces, en principio, lo que pretende esta norma es establecer un etiquetado armonizado en todos los países de la Unión Europea, para que aquellos que vendáis en más de un país y que no solo pongáis vuestros productos en el mercado de un único país, pues no tengáis que estar adaptando vuestro etiquetado a las normas internas de cada país, ¿no? Y que exista este etiquetado armonizado que os sirva para vender vuestros productos en toda la Unión Europea y aseguraros de que ya con ese marcado único estáis cumpliendo con las obligaciones que os recoge el Reglamento Europeo de Envases. Entonces, en este sentido, estas cuestiones, la forma en la que se va a etiquetar, cómo se debe etiquetar, van a ir entrando en vigor a través de actos delegados futuros. Todavía no sabemos nada al respecto. Se va a ir trabajando con el tiempo. Sí que es cierto que tiene que ser estos actos delegados y esta concreción de información debe salir antes de que tengáis la obligación, por supuesto, de incorporar estas cuestiones en vuestros envases, lógicamente. En principio, tendréis que incluir la composición del material, excepto en los envases del transporte, ¿vale? Es decir, si es polipropileno, si es cartón, etcétera, cuando pasen 3 años y medio desde la entrada en vigor del reglamento. Tendréis que incluir también si el envase es compostable o no es compostable en la misma fecha, ¿vale? Cuando pasen 3 años y medio desde la entrada en vigor del reglamento. Tendréis que indicar si el envase está sujeto al sistema de depósito, devolución y retorno en el mismo plazo, perdón, e indicar si el envase es reutilizable. Esto deberéis indicarlo cuando pasen 4 años desde la entrada en vigor del reglamento. No solo tendréis que indicar perdón, si es reutilizable o no reutilizable, sino que tendréis que indicar también a través de un código QR o otra cuestión electrónica, que todavía no sabemos cómo se va a plantear, el número de ciclos o de rotaciones que puede hacer ese envase. Es decir, mucha más información en torno a la reutilizabilidad de ese envase, ¿vale? También tendrá que incluirse la cantidad de plástico reciclado a los 3 años y medio desde la entrada en vigor, la cantidad de plástico biobasado en el mismo plazo. Tendrán que identificarse las sustancias preocupantes y la cantidad de esas sustancias preocupantes, pero esto ya es para el año 2030. Tendrán que incluirse también los envases que están incluidos en la responsabilidad ampliada del productor, 2 años desde la entrada en vigor, y los contenedores de destino tendrá que indicarse en un plazo de 3 años y medio también desde la entrada en vigor. Por lo tanto, ya veis que si entra en vigor a finales de este año, pues mínimo hasta el 2028-29, pues la mayoría de estas cuestiones no entrarán en vigor. Lo que sí que nos dice el reglamento es que para el año 2030 todas estas obligaciones de etiquetado y de marcado y de información tienen que estar cumplidas, ¿vale? Para el año 2030 como máximo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias del Real Decreto y de la propuesta del reglamento? En principio, ya veis que en el Real Decreto teníamos únicamente 3 cuestiones obligatorias, que era indicar si el envase es reutilizable, si el envase es compostable y el contenedor de destino o contenedores de destino de los residuos de esos envases, que esto es obligatorio desde enero del 2025, dentro de un par de meses, y luego nos daba la posibilidad de manera voluntaria de incluir el porcentaje de material reciclado y el porcentaje de reciclabilidad de ese envase, así como los materiales empleados. Todas estas cosas las recomienda porque el tema de los materiales empleados, el Real Decreto es cierto que nos lo incluye porque sirve para facilitar la gestión en las plantas de reciclaje de estos envases y bueno, el material reciclado y reciclable, el porcentaje de material reciclado y reciclable, pues para el consumidor, ¿no? Pero lo mete de manera voluntaria. En cambio, ya veis que todas estas cuestiones las incorpora como obligatorias ya sí o sí
para máximo el año 2030, cada uno con sus plazos concretos para ser incluido en el etiquetado de vuestros envases, ¿vale? Entonces, aquí lo que va a tener que hacer el Real Decreto, obviamente, es adaptarse a todas estas nuevas obligaciones. Ahora tendréis que cumplir con lo que establece el Real Decreto de envases, con esas obligaciones de reutilizabilidad, compostabilidad y contenedor de destino para enero de 2025, y luego, según vayan publicando los actos delegados donde se especifiquen estas cuestiones más al detalle, pues ya tendréis que ir cumpliendo todos estos marcados que propone el reglamento. Y aquí hemos querido también meter otra línea de otras consideraciones que no está incluido en ninguno de los ejes de acción comentados, pero que sí que nos parecían interesantes. Y es que desde los 3 años de la entrada en vigor del reglamento se van a establecer una serie de objetivos y unos requisitos con el objetivo de aumentar el uso de los plásticos biobasados, ¿vale? Por lo tanto, para que veáis un poco por dónde también va a ir el tema de los plásticos. También establece la obligatoriedad de que todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que crear un registro de productores de producto de la sección envases. Como sabéis, España esto ya lo tiene implementado desde principios del año 2023, pero en principio el resto de países de la Unión Europea pues tienen también que crear este registro a nivel nacional para que los productores de producto que pongan en el mercado envases puedan registrarse y puedan pues, aportar toda la información y que haya una trazabilidad real de estos envases, ¿no? Efectos de recopilación de datos y demás. Y también establece una serie de obligaciones tanto para los fabricantes como para los importadores de envases y también para los proveedores y distribuidores, ¿vale? Nos dice que los fabricantes tienen que diseñar y fabricar los envases cumpliendo con todos los requisitos de sostenibilidad de este reglamento. Los importadores tienen que comercializar estos envases también cumpliendo con estos requisitos, por eso tendrán que garantizar que los fabricantes de esos envases de un país fuera del Estado miembro cumplen con todos estos requisitos de sostenibilidad, si no, directamente no podrán incorporarlo, por supuesto, en el mercado europeo. Por otro lado, los proveedores están obligados a proporcionar información sobre el envase al fabricante y los distribuidores también tienen que asegurarse de que el envase cumple con estos requisitos de la norma, ¿vale? Si no, la responsabilidad podrá caer sobre alguno de estos actores de la cadena de valor de envases y pues se le pueden imponer las sanciones correspondientes. Y ya por último, en esta diapositiva os hemos querido, bueno, pues mostrar de manera muy esquemática y por ejes de acción o políticas de acción, mejor dicho, cuáles son, de manera muy breve, los objetivos, las prohibiciones o las obligaciones que recoge el reglamento, la propuesta del reglamento en cada uno de estos ejes de acción y cuál va a ser el plazo establecido para que esto entre en vigor. Ya veis que realmente la mayoría de las obligaciones, excepto el tema de estos productos, estos envases compostables, la mayoría entran en vigor para el año 2030, 2035, 2040, 2 años y medio después de la entrada en vigor del reglamento, 3 años, 4. Entonces, bueno, vais a tener tiempo más que suficiente desde mi punto de vista para poder ir adaptándoos, pero bueno, queríamos pues transmitiros toda esta información para que sepáis un poco qué es lo que viene, ¿no? Y que podáis tomar acción cuanto antes y organizaros y poder ir tomando pequeñas acciones paso a paso para que luego no os pille todo de golpe. Vale, pues esto sería todo. No sé si hay dudas. Voy a meterme en el chat para poder ir respondiéndolas. Vale. Vale, buenos días. Una pregunta. Nos dice Paula, eh, el porcentaje del contenido reciclado, comentas que a partir del 2030 los SCARs tendrán en cuenta el porcentaje de material reciclado para el pago. Entiendo que se entra en cuenta en todos los materiales, independientemente de que sea plástico u otro material. Entendemos que sí, entendemos que será en todos los materiales, porque al final el reporte habrá de ser en todos los materiales. Creo que el reglamento de hecho no lo especifica, no especifica que sea únicamente respecto al plástico, por lo tanto entendemos que se tendrá en cuenta en todos los materiales. Sí. Javier Oviedo dice, tengo 2 preguntas. ¿Cómo vamos a cumplir los objetivos de porcentaje de reciclado de envases en contacto con alimentos si en principio solo está de momento autorizada el uso de materiales? Ya. La opción puede ser el fomento del reciclado químico,
pero el de verdad, es decir, de envases postconsumo, es que no sabemos cómo se va a trabajar esto. Sabemos que es una duda muy común, porque efectivamente si no existen tecnologías en el mercado, no sabemos cómo se va a hacer y tampoco sabemos cómo lo van a adoptar por parte del ordenamiento jurídico interno. Entonces esperaremos, claro, las cuestiones, pero tanto en el porcentaje de contenido reciclado como cualquier otra. Si al final entran en conflicto con la vida útil del propio producto y con la viabilidad del producto y de cumplir con la obligación, quiero decir, tienen que tener en cuenta lo que existe en el mercado, ¿no? También con el Real Decreto de Envases nos estamos viendo en esa casuística con los planes de prevención y ecodiseño. Se exigen unas cuestiones o aspiramos a unos objetivos que en el sector de la alimentación en muchos casos no podemos llegar. Entonces, obviamente, si no podemos llegar porque en el mercado no existen soluciones tecnológicas para ello, pues es que no vamos a poder cumplirlo y eso tendrán que tenerlo en cuenta, ¿vale? ¿Cómo se van a gestionar cuestiones como los envases de film flexibles de polipropileno que en España no son reciclables y en otros países sí lo son? Pues no sabemos. En la práctica no sabemos cómo van a gestionarlo. Aquí os planteamos lo que dice el reglamento, luego es verdad que van a sacar actos delegados donde se especificarán más cuestiones y veremos cómo desde el Real Decreto, bueno, cómo desde el ordenamiento jurídico interno, como el legislador nacional lo adapta, ¿vale? Pero en la práctica no sabemos cómo la van a gestionar. Buenos días, nos dice Laura. En España entiendo que es obligatorio indicar el contenedor de envase a partir del 1 de enero del 2025, ¿correcto? Sí, sí, es obligatorio indicar el contenedor de destino de los envases, indicando, bueno, contenedor o contenedores, ¿vale? Si ese envase tiene más de un material y es separable fácilmente por parte del consumidor, tendréis que indicar el contenedor de destino de todos los materiales que sean separables y las fracciones resto en las que puedan ser depositadas. Eso es, a partir del 1 de enero del 2025. Vale, ¿podría recordar la definición de envases primarios, secundarios y terciarios? Sí. Envases primarios serían aquellos envases que están en contacto directo con el producto, ¿vale? Envases secundarios serían los envases de agrupación, por ejemplo, las cajas, imaginaros, yo tengo, elaboro pasta, macarrones, imaginaros, los envaso en un envase de plástico que está en contacto directo con el producto, ese envase de plástico, que es lo que el consumidor se puede llevar, o en el canal Oreca lo pueden utilizar en nuestra industria, sería el envase primario. Si yo agrupo varios envases primarios, varios paquetitos de macarrones en una caja, ¿vale? Imaginaros 40 por caja, pues esa caja sería el envase secundario o envase de agrupación. Y luego tendríamos el envase terciario, que sería aquellos envases que utilizo para transportar los productos, las mercancías. En envase terciario, pues suelen entrar los palets, el film retráctil que utilizo para paletizar, el fleje, etcétera. ¿Vale? Espero haberte respondido a la duda. Y luego, envases domésticos serían los que llegan al consumidor final, envases comerciales los que llegan al supermercados, canal Oreca, comercios en general, y industriales los que llegan a otras industrias. ¿Vale? ¿No vais a compartir estas diapositivas? No sería gran ayuda. En la presentación, como ha comentado Iván, no se va a compartir, pero sí que vais a tener el vídeo, que os lo facilitaremos y que va a estar subido a YouTube para que podáis verlo las veces que queráis, incluso hacer pantallazos, lo que queráis con ello, ¿vale? O sea, podéis tenerlo disponible en cualquier momento. Gracias, Wilson. Ante la obligatoriedad de introducir el 25% de reciclado en 2025, ¿qué primaría? ¿Nuestro Real Decreto o el Reglamento Europeo que indica que tiene que ser en 2030? A ver, en principio, si los objetivos del reglamento son más ambiciosos, tendremos que cumplir los que establezca el reglamento. ¿Vale? Si los del Real Decreto son más ambiciosos, pues el Real Decreto verá si se adapta a las exigencias del reglamento o si las mantiene como están. ¿Vale? ¿El pack de film de agrupaciones de botellas van a estar permitidos? Depende de para qué se use ese film de agrupaciones de botellas. Si el objetivo es que, si es de un solo uso, que entiendo que sí, si el objetivo es que el consumidor compre en vez de una botella individual varias botellas y se hace como una especie de pack ahorro o de pack de botellas, en principio no va a estar permitido. Si es con un fin, es con un fin de que sea transportado y protegido y transportado de manera más cómoda, en ese caso sí que va a estar permitido. Entonces, ahí lo que he comentado, habrá que ver cuál es el fin de ese envase en concreto, de ese film de agrupación, ¿vale? Si es simplemente para que el consumidor compre todo ese pack en conjunto,
no permitido. Si no, habrá que verlo. De todas formas, lo que te comentaba Natalia y Bea, esto van a especificarlo en actos delegados posteriores, ¿vale? Vale, nos dice Mireia, buenos días, el porcentaje de reciclado, si el envase es polietileno o polipropileno, ¿estaría dentro de las obligaciones de mínimo porcentaje del envase de plástico no PET? Eso es todo lo que no sea PET estaría dentro o sea, sí, sí, eso es, estaría... a ver, espera, vuelvo a leer, ¿eh? Si el envase es polietileno o polipropileno, el envase de plástico, eso es, sería envase distinto al PET, por lo tanto sería no PET, eso es. Eso estaría dentro de la segunda categoría, ¿vale? En cuanto a la obligación del 10% de envases puestos en el mercado que sean reutilizables, ¿cómo se hace si envasas en PET? ¿Cómo se hace? ¿Te refieres a que cómo vas a hacer que ese envase sea reutilizable? Ahí tendremos que ver cómo lo especifica el reglamento en los futuros actos delegados, ¿vale? Paula, la indicación del contenedor es para los productos elaborados a partir del 1 de enero de 2025 o los puestos en el mercado aunque sean fabricados antes. No, esto nos lo resolvieron desde el propio ministerio porque eran dudas bastante más comunes. Aquí lo que se tiene en cuenta es la fecha de la primera puesta en el mercado. Vale, Paula, entonces, si tú ese envase lo has puesto en el mercado el 28 de diciembre, no estás obligada a cumplir con esa obligación de marcado, por lo tanto, tú no tienes responsabilidad. Es decir, no tendrías que cumplir con esta obligación aunque luego el producto se venda el 30 o el 15 de febrero. ¿Vale? Se tiene en cuenta la primera fecha de la primera comercialización, de la primera puesta en el mercado. ¿Vale? Si la primera puesta en el mercado es a partir del 1 del 2025, ya sí que estaríais obligados a incluir y a incorporar en los envases el contenedor de destino. Si es antes, no estáis obligados. Lo que hacen algunas empresas que nos consta es que van a poner, si tienen previsto poner en el mercado justo antes, en el mes de diciembre, ese envase y es un producto que dura bastante y que puede que esté en el mercado con posterioridad, incluso enero, febrero, marzo, bueno, pues en ese caso podéis hacer pegatinas temporales, ¿vale? Para que por lo menos esos productos a partir del 1 de enero ya estén marcados, pero no es obligatorio, ¿vale? Eso es, primaria unidad de venta, eso es, no solo contacto directo, sí, vale. Vale, a partir del 1 de enero de 2025, ¿qué ocurre con los materiales que ya tenemos en stock sin indicar el contenedor al que deben desecharse? ¿Hay que tirarlos? No, lo que te he comentado, lo que acabo de comentar, ¿vale, Ainhoa? Si los vais a poner en el mercado antes de esa fecha, podéis ponerlos en el mercado sin la indicación del contenedor de destino. Si los vais a poner en el mercado a partir del 1 de enero, por primera vez sí que tenéis que incluir esta cuestión, ¿vale? Si no tenéis mucho producto en stock, lo dicho, podéis incluir pegatinas. En principio, mientras ese símbolo sea visible y sea legible por parte del consumidor y sea duradero a lo largo del tiempo, incluso después de consumido el producto o de utilizado el producto, no habría problema. Pero sí que nos ha dicho el Ministerio que el tema de las pegatinas es una medida temporal, ¿vale? Si veis que tenéis en stock algunos productos y que los vais a poner en el mercado por primera vez antes de enero del 25, podría valeros. Pero de manera temporal, ¿vale? Cambiar el diseño de las etiquetas para incluirlo ya de manera permanente. ¿Cómo vamos a cumplir con las exigencias de etiquetado cuando el envase que llega al consumidor se compone de varios elementos? Por ejemplo, la lata de conserva y su estuche exterior. Hay dos materiales, el envase de hojalata o aluminio exterior y el cartoncillo exterior. Y el etiquetado va impreso sobre el cartoncillo exterior. El estuche que contiene toda la información del consumidor. La información de ambos se refleja en el estuche dependiendo de si ese producto de si esa lata de conserva puede ser adquirida por el consumidor final de manera independiente o no. Si vosotros solo ponéis en el mercado como unidad de venta, por así decirlo, las latas con un estuche que unifica esas dos latas, en principio podríais indicar solo los contenedores de destino correspondientes en la caja de cartón. Si por el contrario en algunos casos vendéis las latas de manera independiente o pueden ser adquiridas por el consumidor de manera independiente, tendréis que incluirlo en ambos envases, ¿vale? Porque, quiero decir, si solo lo incluís en el estuche de cartón y el consumidor puede adquirir solo la lata de conserva, pues tiene que ver cuál es el contenedor de destino de la lata de conserva. Entonces, ahí dependiendo de cuál sea la unidad de venta.
Si solamente vendéis el estuche, la única forma de venta es el estuche con las dos latas o las que sean, y el consumidor se tiene que llevar todo, en ese caso podéis indicarlo en el propio estuche de cartón, reflejando ambos contenedores de destino o los que sean y especificando muy bien cuál es el material que va a cada uno, ¿vale? Pues podéis poner lata al plástico y estuche al cartón, por ejemplo. Eso tiene que estar bien especificado. Estela nos dice, buenos días, el fin que se utiliza para cubrir las frutas y hortalizas que se exponen a la venta cortadas, ¿se considera como envase de plástico para frutas y verduras de menos de 1,5 kg? Si están cortadas, no, tienen que ser enteras, ¿vale? Son frutas y hortalizas que se vendan enteras. Em, Susana nos dice, ¿van a desaparecer las monodosis en cualquier material de alimentación? No, solo las de plástico, ¿vale? Solo se prohíben para el canal Oreca las monodosis de material plástico, envases que sean de un solo uso. Si son de un material diferente, en principio sí que están aceptados. De hecho, os he comentado que en el canal Oreca una de las posibilidades pues puede ser que se pongan monodosis como las que se ponen ahora, pero de un material diferente al plástico, ¿vale? Marta nos dice respecto a los grupos que definen el porcentaje de reciclado, ¿qué envases entran dentro de la categoría resto de envases? ¿Qué diferencia hay con los envases no PET, los que no sean de plástico? ¿Vale? Natalia y Bea dicen, pero ¿nos pueden obligar a que el 10% de nuestra producción en envases puestos en el mercado sea envasada en cristal? No sé respecto a qué obligación te refieres, Natalia y Bea. Alejandro nos dice, si un envase de conserva tiene como material base hojalata, pero está recubierto de PET o polipropileno, ¿está afectado por estos cambios o se considera envase metálico? Por estos cambios, no sé a qué te refieres, no sé si te refieres al marcado o al material reciclado, reciclable. ¿A qué cambios te refieres, Alejandro? Laura nos dice, una botella de vino se compone de varios materiales y habría que poner los dos contenedores amarillo y verde. ¿Es necesario además incluir plástico y vidrio? No es necesario incluir las palabras siempre y cuando indiques el color. Y no es necesario indicar el color siempre y cuando indiques la palabra de amarillo y verde, ¿vale? Respecto a la botella de vino, si se compone de varios materiales, habría que ver si esos materiales son separables o no. Por ejemplo, en la botella, normalmente lo separable es el envase de vidrio y el tapón, que puede ser o de corcho o de metal. Como son fácilmente separables por parte del consumidor, habría que indicar esos dos contenedores de destino. También lleva una etiqueta, pero la etiqueta no es fácilmente separable por el consumidor, entonces eso no habría que indicar. En el caso de que tengáis varios materiales en un mismo envase y que no sean fácilmente separables, como puede ser, imaginaos la botella de vidrio y la etiqueta, imaginaos que no tiene tapón, que es todo de vidrio. Pues en ese caso, como no es separable, habría que ver cuál es el material que pesa más, ¿vale? Que tiene más cantidad en peso. En este caso sería el vidrio y por lo tanto tendríais que marcar el vidrio. Os he puesto este ejemplo, pero aplica para cualquier envase doméstico, ¿vale? Buenos días, dice Sandra. Si es un envase que lleva varios elementos, hay que indicar. Ahí se me ha ido. Hay que indicar a qué va cada componente. Por ejemplo, en un yogur la etiqueta, la tapa y el envase. No. Por ejemplo, en el caso del yogur, lo dicho, si en este caso son fácilmente separables la tapa del propio envase de yogur. Si son de diferentes materiales, sí que tendréis que incluirlo, pero si es de un mismo material, que entiendo que va todo al plástico, con incluir un único símbolo que puede ser tanto o en la tapa o en el propio envase que diga al amarillo, sería suficiente, ¿vale? Ah, bueno, me dices, ¿hay que indicar que la tapa y la etiqueta van al contenedor azul y el envase al contenedor amarillo? Sí, sí, habría que indicarlo. Habría que indicarlo porque si son fácilmente separables, como me imagino, bueno, no sé si la etiqueta es fácilmente separable, puede que sea como una especie de vitola. Si es fácilmente separable, sí, ¿vale? Por el consumidor. En caso de que no sea separable, solo tendréis que indicar las materiales de los envases que sí que se pueden separar. En el caso de un envase de primario de plástico que no es monodosis, pero va a Oreca, ¿cómo se ve afectado por este reglamento? Pues depende en cuál de los ejes quieras analizar.
tendrás que ver en relación a los objetivos, pues envases de plástico y luego dependiendo de en qué objetivo te metas, tendrás que ver qué plástico es, si es plástico PET o plástico no PET. ¿Vale? Y de ahí, pues ir mirando cuáles son las obligaciones que te afectan. ¿Vale? Eh, Veo que no hay más dudas, así que nada, pues espero que os haya sido de interés. Ya veis que son bastantes... a ver, que hay una duda más. ¿Está bien indicando en una etiqueta de un producto botella 100% reciclado si el tapón no tiene reciclado? No. No es legal. De hecho, esta consulta se la hicimos al ministerio y no permite porque puede inducir a error al consumidor. Entonces, el hecho de que sea reciclado, ya sabéis que tiene que estar certificado a partir de ahora, o sea, tenéis que tener la certificación del Instituto Tecnológico correspondiente que os haga ese análisis. Em, pero aparte no puedes indicar que es 100% reciclado, ¿vale? Porque tiene dos elementos y se entiende, según el ministerio, el consumidor entendería que es reciclable al 100%, cuando realmente no lo es, porque el tapón no tiene material reciclado. Entonces, para no inducir error al consumidor no se puede incluir así, ¿vale? Estaría prohibido. Vale, pues lo dicho, que muchísimas gracias por asistir al webinar, esperamos que os haya sido de interés. Como veis, es una norma que también va a traer bastantes novedades, nuevas obligaciones, nuevas prohibiciones, bastante ambiciosas además con respecto a sus objetivos, pero bueno, esto es un trabajo que se va a ir evaluando y se va a ir avanzando a lo largo del tiempo. Ya veis que en los próximos años, entonces, bueno, este ha sido un primer contacto con el reglamento, sobre todo con el objetivo de que estéis más tranquilos porque va a haber plazo suficiente para que os podáis adaptar, para que podáis cumplir con las obligaciones, que aunque sean en algunos casos más ambiciosas, va a haber plazo suficiente para que os podáis adaptar. Y nada, esperamos que haya sido de vuestro interés. Cualquier duda que tengáis, lo que ha comentado Iván al inicio, podéis escribirnos un correo, llamarnos vía telefónica y os resolveremos las dudas encantados. Toda la información que podamos aportaros, pues por nosotros estupendo, toda la información de valor. Así que nada, quedamos a vuestra disposición y muchas gracias por asistir.